crear prendas maravillosas. Soy Marlene del Rocío y hoy desde un rinconcito de mi hogar les invito a compartir el tutorial de esta preciosa blusa. Que, como se fijaron, es lindísima. Su puntada es calada. Como se dan cuenta, la misma puntada la utilicé de manera transversal y luego de manera longitudinal y nos queda un diseño estupendo. Si ustedes tienen una talla pequeña, mediana o grande, también les va a quedar, porque recuerden que mi técnica es tejer a la medida de cada una. Tanto el frente como la espalda es igual, así lo pueden ver. Muchas gracias por esos bonitos mensajes. Déjenme sus comentarios porque yo les estaré respondiendo a todas sus inquietudes. Y además recuerden dar un like, compartan en sus redes sociales. Y aquellos que no se han suscrito, invitados a hacerlo. Y la publicidad, véanla por favor, no la omitan, porque así YouTube luego me compensará por todo el trabajo que les estoy compartiendo, porque son diseños especiales hechos con todo el amor del mundo para ustedes. Y ahora ya sin más palabras, vamos a tejer esta preciosa blusa. Para tejer necesitamos 300 gramos. Estoy utilizando un acrílico, el cual tiene un grosor de 1 milímetro. Ustedes pueden utilizar el material de su preferencia. Además, el crochet número 2.5, señaladores, unas pincitas para señalar, aguja, tijera, una blusa que tiene que ser a nuestra medida y la cinta métrica. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer esta blusa. Primeramente, la talla que estoy tejiendo es la L, utilizo los 300 gramos y la puntada que estoy utilizando es múltiplo de 5. Iniciaremos por aquí montando las cadenas y vamos a tejer de esta manera de ida y de vuelta en una sola pieza, tanto el frente como la espalda, para llegar nuevamente a esta parte de aquí. Luego vamos a montar cadenas para tejer las mangas de esta manera y luego unir en los hombros y culminaremos tejiendo una preciosa puntilla en esta parte. Como habrán visto, no tengo medidas porque cada una vamos a tejer a nuestra medida. Tejemos a nuestra medida utilizando como guía esta blusa de tela, la cual no nos tiene que quedar ni muy floja ni muy apretada. Luego vamos a ubicarnos justamente desde esta parte de aquí de la manga hacia abajo, porque desde ahí vamos a empezar a tejer nuestra cadena de inicio. Yo ya empecé a tejer. Ustedes también tejan, por favor, de una manera flojita las cadenas de inicio, porque de eso depende que nos quede muy bien nuestra prenda. Si la cadena de inicio está muy apretada, no nos va a quedar bien. Entonces, tejamos de una manera flojita. Voy a tejer y voy a medir desde esta parte de aquí de la manga hacia abajo. Tengo que llegar justamente hasta aquí para el largo que desciende su blusa. Eso es muy importante. Aquí sí nos toca contar cuántas cadenas de inicio tenemos que montar. Como les repetí, la blusa, la puntada es múltiplo de 5. Entonces yo conté una cantidad de 75 cadenas. Como les repetí, la puntada es múltiplo de 5, pero para el borde vamos a tejer un punto y otro punto más, es decir, un punto a cada costado. Ahora vamos a iniciar la primera fila. Les recomiendo que introduzcan el crochet en el hoyito siguiente para marcar el inicio de la primera fila. Una vez que está marcado, vamos a contar 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente voy a tejer una vareta. Nuevamente tomo la lazada y en el hoyito siguiente otra vareta. Como se fijan, las varetas que estoy tejiendo son de 1, de 2 y de 3 pasadas.
Y así sucesivamente vamos a seguir tejiendo en cada uno de los hoyitos varetas, teniendo en cuenta de no equivocarnos. Tenemos que tener la cantidad adecuada de las varetas sobre la cadena de inicio. En total, yo voy a tejer 76 varetas, así que voy a seguir tejiendo hasta el final. Seguí tejiendo y verificando que en total tenga las 76 varetas. Una vez que tejí la última, ustedes también verifiquen que sus varetas sean múltiplos de 5 y además una vareta a cada costado. Para continuar con la siguiente fila voy a contar 1, 2, 3 y 4 varetas que van a reemplazar, 4 cadenas que van a reemplazar a una vareta. Ahora, 1, 2, 3 cadenas más. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente voy a tejer una vareta, la cual está sin cerrar. En el hoyito continuo otra vareta igualmente sin cerrar. Continúo con esta secuencia de varetas sin cerrar. Ya llevo 3, ahora 4 y culmino con la número 5. Ahora cierro todo junto y se forma un pétalo muy bonito. Y ahora continúo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente nuevamente voy a repetir una vareta sin cerrar. En el siguiente otra vareta sin cerrar y así como tejí este primer pétalo que se compone de las 5 varetas sin cerrar, voy a repetir toda esta fila. Ya llevo tejiendo 4 varetas. Ahora la número 5, cierro todo junto. Justamente están listas y repito nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente voy a seguir repitiendo toda esta puntada hasta el final. Estoy completando ya esta fila. Quiero que se fijen que en total tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y más una 15 de esta puntada. Ustedes también tienen que verificar. Puede quedarles a ustedes más de 15 o menos de 15. Ahora continuamos esta fila. Recuerden que aquí al inicio tejimos 3 cadenas. También vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenas y hago una doble lazada que voy a enganchar justamente aquí y paso una vez, 2, 3 y 4 veces. Continuamos con la siguiente fila. Para ello, en esta parte vamos a poner el hilo por la parte de atrás. Quiero que se fijen que en este primer espacio voy a enganchar para hacer un punto enano. Y luego cuento 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y engancho en esta parte central con un punto enano y repito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nuevamente paso por esta parte central. Miren, salgo con el hilo y engancho con el punto enano. Y así voy a seguir haciendo 5 cadenas en toda esta fila. Estoy culminando la fila y quiero que se fijen que ya voy a llegar 2, 3, 4, 5, tejiendo las 5 cadenas y engancho justamente aquí contando, observen, 1, 2 y en este tercer hito enganchamos con el punto enano y así nos quedan idénticas tanto el inicio, fíjense, el inicio como el final. Para la siguiente fila vamos a girar. A ver aquí justamente y voy a empezar tejiendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Las 4 cadenas tomo la lazada y justamente quiero que se fijen que en la parte central de este arquito voy a introducir el crochet porque voy a tejer una vareta. En el mismo hoyito otra vareta más y continúo tejiendo varetas. Voy con la número 3, ahora con la número 4, como se fijan es en el mismo hoyito y culmino con la número 5. Está lista. Ahora tomo nuevamente la lazada y en el arquito siguiente, justamente en la parte central, pasamos el crochet
y nuevamente voy a repetir las 5 varetas que tejemos en el mismo hoyito. Ya voy con la número 2, la número 3, ahora la número 4 y culmino con la número 5 y así sucesivamente toda esta fila. Tomo la lazada y continúo tejiendo de esta manera. Lista ya esta fila, continúo tomando la doble lazada, recuerden, y justamente en este hoyito de aquí voy a enganchar para tejer la vareta que es doble. Y así está lista esta fila. Continuamos con la siguiente, vamos a girar y vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y en cada uno de los hoyitos nuevamente voy a tejer varetas. Varetas como las que tejimos al inicio. Siempre nuestro tejido tenemos que hacerlo con la misma tensión del hilo, no apretando en ciertas partes y en otras partes tejiendo con soltura o de manera floja. Siempre mantengamos la misma tensión del hilo para que nuestra prenda nos quede muy bien. Y mi recomendación es que tejamos con soltura, no tejamos apretado para que así nuestra prenda tenga esa caída y nos quede muy bien. Y quiero que se fijen cómo estoy repitiendo. Miren, esta fila que estoy tejiendo aquí es justamente esta que tejimos al inicio. Entonces voy a tejer toda esta fila. Cuando terminamos la fila, tenemos que tener muy en cuenta y tener la precaución de no confundirnos y tejer justamente aquí la vareta que va en el borde. Así, miren, está lista. Ahora vamos a girar, porque ahora vamos a repetir esta puntada que ya la hicimos y van a ver cómo toma una forma muy hermosa. Contamos 1, 2, 3, 4 cadenas que tejemos en el borde y ahora 1, 2, 3 cadenas más. Tomo la lazada y en este hoyito siguiente voy a tejer una vareta sin cerrar, otra vareta sin cerrar. En total tejemos las 5 varetas. Recuerden, como ya les indiqué en el inicio, llevo 4 varetas sin cerrar. Ahora la quinta vareta, cierro todo junto y ahora cuento 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Tomo la lazada y nuevamente desde el hoyito siguiente voy a repetir para que ustedes vean cómo nuestra puntada al irse acoplando con el resto de filas va tomando una forma muy hermosa, que le da ese detalle tan precioso que solamente obtenemos cuando tejemos. Así, observen cómo se van formando esta parte de aquí, esta puntada, al acoplarse las filas. Entonces, así como tejí esta fila, voy a seguir tejiendo hasta el final. Estoy culminando ya la fila. Están las 5 varetas. Cierro todo junto y cuento ahora 1, 2, 3 cadenas como hice en el inicio, doble lazada y justamente, a ver, aquí en este espacio voy a enganchar y tejer la vareta doble y así está lista esta fila. Y como se darán cuenta, ahora voy a repetir esta puntada que hicimos justamente aquí. Nuevamente les voy a indicar por si tienen alguna dificultad. Empiezo justamente aquí enganchando un punto enano y cuento 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y engancho en la parte central. Miren, paso y engancho con el punto enano. Y así, fíjense cómo tejí esta fila y estas filas. Voy a seguir tejiendo las demás, pero ahora voy a ubicar. Ubiqué sobre la blusa porque quiero que se fijen cómo estamos tejiendo, cómo nos está quedando nuestra puntada tan bonita. Así como está en el diagrama, partimos de aquí y sigo tejiendo, miren, una franja muy larga con la misma puntada. Tejí ya muchas filas y ubiqué. Quiero que se fijen cómo nos queda la puntada tan bonita. Es recomendable que cuando estamos tejiendo, por favor, pasemos un vapor y planchemos nuestro tejido para que tome la medida adecuada. Luego que hemos pasado la plancha por todo nuestro tejido, quiero que ustedes miden. Yo también medí y conté.
Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justo cuando llego a la décima de estas figuras es mi medida. Entonces voy a colocar una señal porque quiero, por la parte de atrás, quiero que se fijen que como seguí tejiendo, ubicar, pero teniendo en cuenta las 10 de estas figuras. Y en la parte de la espalda también tienen que estar 10. Entonces voy a ubicar por la parte de la espalda. Así nos queda por la parte de la espalda. Miren, de la misma manera ha quedado tejida en una sola pieza toda nuestra blusa, toda esta parte de nuestra blusa. Y cuando llego, miren, justamente a esta parte de aquí, vamos a unir con el inicio. Vamos a acercar para observar hasta qué parte tejí. Quiero justamente que se fijen que toda esta gran franja que he tejido, la tenemos que culminar en esta parte. Ya se me desató este último grupo de 5 varetas, así que la voy a volver a tejer. Ya está lista este grupo y nuevamente repito 1, 2, las 3 cadenas que tejemos y la doble lazada, y justamente aquí engancho y así completo esta fila. Y ahora una cadenita de seguridad porque ya vamos a cortar. Una vez que está lista ya esta parte que terminé de tejer, vamos a unir esta parte de aquí con el inicio. Justamente até el hilo, miren, en este extremo de aquí, y voy a proceder a unir con su parte respectiva de aquí. Entonces seguimos tejiendo. La unión la vamos a realizar de una manera muy prolija y así nos va a quedar perfecta la unión, imperceptible, y le da ese detalle perfecto que nos queda muy bien. Voy a empezar tejiendo 1, 2, 3, 4 cadenas y justamente voy a tomar esta parte y voy a contar también 1, 2, 3. En este cuarto hoyito voy a insertar el crochet y voy a unir con un punto deslizado. Está lista y ahora cuento 1, 2, 3 cadenas. Tomo la lazada y nuevamente quiero que se fijen que voy a repetir la misma puntada que ya hemos venido tejiendo. Voy a tejer, mira, quiero que se fijen que para completar esta figura vamos a realizar las 5 varetas que se cierran juntas. Ya voy con la tercera, ahora la cuarta y ahora la quinta vareta. Cierro todo junto y ahora tejo 1 y 2 cadenas y engancho, miren, con esta parte que ya está lista justamente en la parte central con un punto enano y nuevamente 1, 2 cadenas. Tomo nuevamente la lazada y vuelvo a repetir en cada uno, sobre cada uno de los hoyitos. Recuerden que esta es la parte inicial, los hoyitos no se los ubica con mucha claridad, pero tenemos que tener esa paciencia para ubicarlos e ir tejiendo sobre cada uno de ellos. Como ya tejí el primero y la unión nos está quedando muy prolija y muy bonita. Estoy con la cuarta vareta, ahora con la quinta vareta, cierro todo junto y nuevamente cuento 1, 2 cadenas y 1 con su parte respectiva, que es justamente esta de aquí, con un punto enano. Y así voy a seguir tejiendo y quiero que se fijen cómo nos queda la unión, idéntica a cómo hemos venido tejiendo, nos queda muy prolija. Entonces voy a seguir tejiendo hasta el final. Estoy culminando. Tengo las 5 varetas, paso todo junto y ahora 1, 2, 3 cadenas y voy a enganchar justamente en esta parte de aquí con un punto enano y ahora cuento 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a enganchar justamente en esta parte de aquí con un punto deslizado, una cadenita de seguridad y dejemos alrededor de 10 centímetros de hilo para luego ocultar. Y así fíjense cómo la unión nos quedó perfecta, no se nota dónde es el inicio y dónde es el final porque todas las puntadas están iguales. Ahora seguimos.
Ubiqué sobre la blusa y fíjense cómo la unión está perfecta. Aquí he puesto una señal marcando cada uno de los costados porque tengo yo 10 de estas figuras tanto en el frente como en la espalda. Ahora vamos a realizar las mangas. Las mangas, miren, las vamos a tejer de esta manera. Así vamos a tejer la cadena de inicio y vamos a tejer hacia arriba. Es muy importante que definamos el tamaño de nuestras mangas. Yo deseo una manga, bueno, no me da mucha amplitud la cámara, pero alrededor de 20 centímetros. Yo he calculado que mi manga mide alrededor de 20 centímetros. Ustedes también calculen cuántos centímetros quieren que mida sus mangas y siempre teniendo en cuenta que nuestra puntada es múltiplo de 5. Vamos a tejer nuevamente una cadena con la cual vamos a empezar a tejer esta parte superior de la manga. Vamos a ubicar justamente aquí, yo tengo 20 centímetros de manga. Vamos a pasar por toda esta parte de aquí y también 20 centímetros yo calculé justamente aquí para la otra manga. En total yo tejí 202 cadenas. Esta cantidad les menciono para que ustedes tengan como referencia, porque recuerden ustedes también tienen que tejer el número de cadenas que a ustedes les queda a su medida. Si quieren una manga más grande, tejerán más cadenas, y si quieren una manga más pequeña, van a tejer también el número conveniente de cadenas para empezar. Como les recomendé al inicio, vamos a introducir el crochet en el hoyito siguiente y así marcamos el inicio de la fila y contamos 1, 2, 3 cadenas, tomo la lazada y en el hoyito siguiente voy a tejer una vareta. Nuevamente tomo la lazada y en el siguiente hoyito nuevamente otra vareta. ¿Recuerdan cómo tejimos al inicio para tejer esta parte por donde empezamos a tejer nuestra blusa? De la misma manera vamos a tejer. Entonces voy a seguir tejiendo varetas toda esta fila. Así que ya regreso, miren. Ya tejí toda esta primera fila. Como les dije, tengo 202 varetas, entonces es una franja muy grande. Voy a seguir tejiendo de la misma manera. Recuerden que la puntada es repetitiva. Vamos a continuar con la misma secuencia. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y en el hoyito siguiente voy a tejer una vareta, otra vareta más. Voy tejiendo 3 varetas, ahora la número 4, y para completar este grupo me falta la número 5. Recuerden que es la misma puntada. Engancho y ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomo la lazada y voy a repetir la misma puntada que tejí al inicio. Como les había dicho, la puntada es la misma, es repetitiva y nos queda muy hermosa. Entonces con esta puntada voy a seguir tejiendo toda esta fila porque la puntada nos está quedando tan bonita. Me encanta esta blusa, ¿sí? Que voy a seguir tejiendo toda esta fila. Ya llegué al final y vamos a tejer 1, 2, las 3 cadenas. Tomo la lazada y engancho con la doble vareta. Recuerden, porque pasamos una vez, pasamos 2, 3 y 4 veces. Y ahora voy a repetir nuevamente la misma puntada que tejimos al inicio. Recuerdan el punto enano y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Engancho en esta parte. Nuevamente 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas más. Y así como tejí esta primera parte de la blusa que nos está quedando tan bonita, voy a seguir tejiendo esta parte de la misma manera, algunas filas. Así que ya regreso. Seguí tejiendo hasta alcanzar la medida adecuada de las mangas. Recuerden que estamos tejiendo toda esta parte de aquí. Y justamente miren que aquí ya estoy llegando a mi medida porque luego vamos a tejer aquí otra fila
de solamente de estos petalitos y nuevamente acá, es decir, son dos filas pequeñas que prácticamente ya están dando la medida de nuestra blusa. Antes de continuar, vamos a juntar, miren, las puntas de nuestro tejido y lo vamos a doblar a la mitad. Justamente aquí es la mitad. Entonces vamos a ubicar y también de esta parte inferior vamos a contar 1, 2, 3, 4. Yo tengo 5, justamente aquí tengo 5 de cada lado porque vamos a unir en esta parte de aquí. Es muy importante que señalemos y vamos a tener muy en cuenta cómo vamos a realizar la unión. Vamos a acercar para tener mayor claridad de cómo vamos a realizar la unión justamente en esta parte. Tenemos que tener muy en cuenta la parte central. Vamos a necesitar, vamos a doblar de mejor manera justamente ahí. Estas dos pinzas de color verde y de color rosa están señalando la parte central de cada una. Y quiero que se fijen que a este motivo le corresponden dos de estos pétalos. Nuevamente, a este motivo dos de estos y así sucesivamente vamos a ubicar. Entonces vamos a contar 2, 4, aquí 6, 8 y en esta parte de aquí yo voy a ubicar en esta parte de aquí que me corresponden 10 de estos petalitos. Ustedes también cuenten, por favor, como les señalé, para cada una de estas figuras le van a corresponder dos pétalos. Así, miren, de esta manera. Nos está quedando muy bonita la puntada. Tenemos que ubicar muy bien las señales para luego no confundirnos. Una vez que hemos ubicado las señales, vamos a seguir tejiendo en esta franja. Continuamos con la unión. En esta franja nos ubicamos justamente, miren, en esta parte de aquí. Voy a seguir tejiendo la misma puntada con la misma secuencia, pero teniendo la precaución de cuando llegue a la señal voy a unir en esta parte. Así que voy a seguir tejiendo, voy a girar con la misma cantidad de puntos. 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora 1, 2, 3 cadenas más. Tomo la lazada y justamente aquí voy a tejer. ¿Recuerdan los grupos de 5 varetas que se cierran juntas? Voy con la número 2, la número 3. Ahora la número 4, la número 5 y ahora la número 5 y ahora cierro todo junto y continúo. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y así continúo con esta puntada hasta la señal. Seguí tejiendo y ya llegué hasta la señal. Quiero que se fijen, ahora voy a quitarla y voy a tejer 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Pero vamos a dejarla para tener la precaución de dónde empezamos, que es justamente aquí. La vamos a mover. Ahí, está lista. Ahora tomo la lazada y nuevamente cuento 1, 2, 3, 4 y las 5 varetas. Este momento cierro todo junto y ahora sí voy a unir con la parte correspondiente. Esta es la parte que marca la separación, observen, entre la espalda y el frente. Y ahora cuento 1 y 2 cadenas y voy a unir. Quiero que se fijen justamente en esta parte de aquí. Miren, en este arquito donde ya está este pétalo, miren, aquí voy a pasar el crochet luego de tejer las 2 cadenas y paso por la parte central, engancho con el punto enano y ahora tejo 1 y 2 cadenas. Es decir, miren, el arquito está completo. Ahora tomo la lazada y nuevamente voy a tejer este pétalo que se forma de las 5 varetas que se cierran juntas. Voy con la
vareta número 4, ahora la número 5, cierro todo junto y para el arquito empiezo tejiendo 1 y 2 cadenas y en este momento voy a enganchar. Quiero que se fijen que en el siguiente arquito, en esta parte de aquí, voy a enganchar también con el punto enano. Está listo y completo el arquito tejiendo 1 y 2 cadenas más. El arquito está listo. Tomo la lazada y también continúo tejiendo de la misma manera. Quiero que se fijen cómo estamos siguiendo la misma secuencia en esta parte de la puntada y aprovechamos para unir con el resto de la blusa. La unión nos queda muy bonita y muy prolija. Eso es lo importante, que nuestras prendas nos queden muy prolijas, que la unión es prácticamente imperceptible, no se nota. Cierro todo junto y ahora cuento 1 y 2 cadenas y voy a enganchar en el arquito siguiente, que es este con el punto enano. Nuevamente 1 y 2 cadenas. Y quiero que se fijen aquí, que se note, miren, cómo vamos acoplando perfectamente esta fila con el resto de la blusa. Y donde vamos enganchando es justamente, miren, en este arquito de aquí. Me corresponde luego en este de aquí, luego en el arquito siguiente, luego en este arquito, miren, y así sucesivamente voy a seguir uniendo hasta llegar, miren, a esta parte donde se encuentran las señales. ¿Verdad que la unión está muy bonita, muy prolija? Y miren que ya llegué justamente a las señales. Voy a doblar porque estoy tejiendo de esta manera y fíjense cómo me coincidió perfectamente cada una de las señales. Voy a seguir tejiendo, voy a seguir uniendo en esta parte con los arquitos, tejiendo 1, 2 cadenas. Engancho en esta parte con el punto enano y tejo nuevamente las 2 cadenas. Voy a quitar la señal. Voy a ubicarla justamente ahí y de la misma manera que vine uniendo y vine tejiendo, voy a seguir y voy a continuar con la misma puntada y con la misma soltura, que es muy importante que siempre tengamos esa soltura para tejer, para que nuestras prendas nos queden preciosas. Tampoco tejamos muy flojo porque tampoco nos va a lucir muy bien. Es un punto medio. Luego que está en las 5, tejo nuevamente las 2 cadenas, engancho en el arquito correspondiente y así como tejí, miren, toda esta parte voy a seguir tejiendo hasta llegar a al siguiente costado. Ya llegué hasta aquí a la señal y fíjense que aquí está el costado y luego sigue el resto de la manga. Voy a girar porque estoy tejiendo de esta manera. Aquí ya cerré todo junto. Voy a retomar, está listo. Miren, ya cerré junto. A ver, aquí está cerrado junto y ahora tejo 1, 2 cadenas y miren, donde está esta señal coincide perfectamente con la otra. Engancho en este arquito que me corresponde con el punto enano y ahora 1, 2 cadenas más. Tomo la lazada y voy a tejer nuevamente este grupo de las 5 varetas, este petalito que es tan bonito, que se compone de las 5. Miren, voy con la 3. Siempre nos apoyamos con nuestro dedo medio para sujetar las puntadas para que no se vayan a salir del crochet. Nuestro dedo medio nos ayuda inmensamente. Miren, le da esa seguridad y luego pasamos todo junto. Y ahora continúo. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Voy a continuar porque esta parte ya es solamente la manga y así voy a seguir tejiendo hasta aquí. Estoy culminando, quiero que se fijen que ya cerré todo junto y voy a culminar tejiendo 1, 2, las 3 cadenas. Hago la doble lazada y justamente aquí engancho para tejer esta vareta que va en la parte del borde. Ahora una cadenita de seguridad y voy a cortar dejando alrededor de 10 centímetros y así miren, está lista ya la manga y ahora vamos a observar cómo nos quedó. Así la ubiqué y esta es la parte del frente. Miren, es justamente el hilo que acabo de tejer y así queda nuestra prenda tan bonita, tan hermosa. Ahora vamos a tejer una franja idéntica, pero que vamos a poner en la parte de la espalda.
La espalda nos queda de esta manera porque tenemos que ubicar justamente aquí la franja de manera idéntica como hicimos en la parte del frente. Voy a girar porque quiero explicarles algo. Para que nos coincida perfectamente aquí, yo tuve un número par. Tuve 10 en el frente y 10 en la espalda. Entonces me coincidió perfectamente también con esta parte de aquí, la cual también recuerdan que yo tejí 200 y 200 es un número par y me alcanzaron 40 de estas figuritas. Entonces, ustedes también tejan, pero procuren que les quede un número par, porque si no nos queda un número par, luego en la unión no nos va a coincidir muy bien y siempre tenemos que procurar que nuestros tejidos nos queden muy bonitos. Está lista la franja que va en la parte de la espalda, idéntica a la que tejí en la parte del frente. También ubiqué la señal que va en la mitad e igualmente conté el número par que le corresponde para luego unir en esta parte. Y también me voy a ubicar justamente, miren, en esta parte de aquí, porque vamos a aprovechar, vamos a recoger la manga de tela y vamos a dejar la manga que ya de la blusa que estamos tejiendo y vamos a aprovechar a unir en estos arquitos con esta parte correspondiente. Vamos a venir uniendo las mangas y luego voy a unir con la espalda. Voy a mover la manga porque quiero que ustedes vean con mucha claridad cómo vamos a unir. Eso se trata, que ustedes puedan observar todo como yo les voy explicando y con mucha claridad. Miren, esta es la franja de la espalda que voy a unir. Voy a girar porque se me facilita de esta manera tejer. Y ustedes recuerden que siempre les he dicho que tenemos que tejer con paciencia y dando las facilidades que necesitamos. Y miren, justamente en esta parte de aquí voy a realizar la unión. Voy a tejer 1, 2, 3, las 4 varetas. Recuerdan que tejemos en el borde y voy a unir con la parte correspondiente, que es justamente aquí. Inserto el crochet y voy a unir con un punto enano. Y ahora cuento 1, 2, las 3 cadenas. Voy a tomar la lazada y voy a tejer aquí el grupo de las 5 varetas que cerramos juntas. Vamos con la número 2, la número 3, ahora la número 4 y la número 5. Cierro todo junto y ahora para el arquito recuerdan que tejemos las 5 cadenas. Primero empiezo tejiendo 1 y 2 cadenas y quiero que se fijen que voy a enganchar justamente. A ver, aquí está el hilo un poquito que se me enreda, lo voy a girar. Miren, quiero que se fijen. También vamos a quitar este hilo que es el resto del anterior que se me va enredando y quiero que ustedes se fijen con claridad. Tejí las 2 cadenas y justamente en este arquito paso el crochet como hemos realizado las uniones con un punto enano y tejo 1 y las 2 cadenas nuevamente. Fíjense cómo se unió perfectamente. La unión nos queda muy bonita y ya que está lista esta unión, retomo la última fila porque recuerden que estoy tejiendo esta última fila y aprovecho para unir. Siempre tenemos que procurar en las últimas filas realizar la unión con cadenas para que la unión quede, además de muy prolija, queda elástica y nos queda perfecta, queda muy elástica y nos da esa soltura, como ya les he repetido, a nuestras prendas. Luego de tejer las 5 varetas que se cierran juntas, dejo 1, 2 cadenas y justamente miren, en este arquito que me corresponde, paso por la parte central, engancho con el punto enano y así continúo tejiendo. Observen de la misma manera, fíjense cómo nos queda la unión. Y así miren, voy a llegar hasta esta parte de aquí, donde ya voy a empezar la espalda. Estoy llegando a la señal y quiero que vean con claridad lo que estoy tejiendo. Miren, esta es la manga y lo que estoy ubicando es justamente esta parte esta manga por la parte de la espalda. Y ya estoy llegando, miren, justamente aquí a la señal. Es muy importante que tengamos mucho cuidado para que nos quede perfecto y luego no nos toque desatar. Ya cuando llegué, miren,
justamente aquí. Voy a seguir siempre con la misma secuencia. Aquí voy a tejer las 2 cadenas y todavía me toca tejer, observen, estas 5 varetas. Voy con la número 2, la número 3. Vamos a quitar la señal. La número 4 y culmino con la número 5. Cierro, recuerden, todo junto. Está listo y quiero que se fijen que voy a unir ahora en... Coloqué de nuevo la señal para que se fijen y ahora voy a ubicar, miren, las 2 cadenas. Voy a unir justamente en este arquito de aquí que me corresponde, es justamente este de aquí. Me toca tomar el crochet de una manera diferente, pero lo importante es que ustedes puedan ver. Tejo las 2 cadenas. Ahora voy a tomar la lazada y voy a continuar tejiendo. Ahora voy a tejer ya las 5 varetas que se cierran juntas. Recuerden, esta puntada es la misma, es repetitiva y nos queda preciosa en nuestra prenda que es esta blusa. La puntada me encantó. Cierro todo junto y ahora cuento las 2 cadenas y ahora miren, la primera unión realicé en esta parte de aquí. Ahora me corresponde justamente, miren aquí. Y nuevamente las 2 cadenas más y continúo como ya tejí anteriormente. Recuerden que anteriormente tejimos la misma puntada con la misma secuencia y ahora voy a seguir tejiendo toda esta parte ya de la espalda. Y quiero que se fijen cómo nos está quedando ya la unión. Entonces voy a seguir tejiendo de la misma manera hasta las... Cuando llego ya a esta parte donde ya culmino, miren, esta parte de la espalda y comienzo la manga, por si tienen alguna dificultad, quiero que se fijen que miren, vamos a ubicar y nos coinciden, miren, perfectamente. He puesto uno sobre otro, miren, sobre la parte de atrás y coinciden perfectamente. Es una manera también para darnos cuenta que estamos ubicando muy bien esta franja. Una vez que tejí, miren, las 2 cadenas, voy a unir ya con su parte correspondiente de aquí, que es la manga. Entonces no nos vamos a confundir. Tejo las 2 cadenas y continúo, miren, de la misma manera que tejí la manga anterior, voy a tejer el resto, miren, de la manga hasta llegar aquí, ya que ya es el final. Estoy llegando ya a la parte final, cerré todo junto y ahora tejo 1, 2, 3 cadenas, engancho en esta parte correspondiente, cuento 1, 2 en este tercero hito, paso y ahora cuento 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a enganchar justamente en esta parte de aquí con un punto deslizado, una cadenita y dejamos alrededor de 10 centímetros para luego ocultar muy prolijamente. Y así quiero que se fijen que la unión es prácticamente imperceptible. Esta es la unión y miren, es idéntica a las demás, no se nota la diferencia. Ahora voy a ubicar sobre la blusa. Así podemos ver cómo queda ya nuestra blusa tan bonita, su manga ya unida por la parte de abajo, nos quedan, ambas mangas están iguales, nos queda perfecto. Ahora vamos a definir la parte del cuello. Como se dan cuenta, es un cuello que no tiene mucha profundidad porque miren, como pueden ver, la blusa de tela tiene su escote profundo, por eso es más pequeño, pero como nuestra blusa es alta, el cuello es muy alto, no nos da espacio a dejarle esta parte redonda que hicimos del cuello. Está muy pegado a nuestro cuello, entonces tenemos que darle mayor amplitud. Como pueden ver, miren, esta es la parte central. Recuerden que marcamos aquí la parte central. Sube, miren, justamente por esta parte de aquí sube y esta es la parte central de la blusa. Y vamos a contar el mismo número de estos pétalos. Yo tengo 2, 4. A ver, vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a cada lado. Yo he dejado 7 a cada lado, los cuales tienen una dimensión, miren. Tengo aquí 35 centímetros. Quizás no se puede apreciar muy bien, pero son 35 centímetros desde aquí
hasta aquí. Entonces, una vez que hemos definido esta parte del cuello, si ustedes desean, pueden dejar un cuello más amplio o uno más pequeño. Lo importante es que por ahí quepa su cabeza. Ahora, de la misma manera que unimos aquí en la parte inferior de la manga, vamos a unir ahora en esta parte ya de los hombros. Até el hilo justamente, miren aquí en la parte superior para seguir tejiendo hasta la parte del cuello. Vamos a seguir tejiendo, recuerden, con la misma puntada, es muy importante. La puntada, como es secuencial, no vamos a hacer cambio alguno. Como unimos en la parte inferior de la manga, vamos a unir también en la parte del hombro. Justamente aquí até el hilo y voy a seguir tejiendo la misma puntada. 1, 2, 3, 4 cadenas en el borde y ahora 1, 2, 3 cadenas más. Tomo la lazada y en cada uno de estos hoyitos voy a seguir tejiendo las 5 varetas que se cierran juntas. Esta es la puntada que nos permite que acoplemos perfectamente con la parte que se va a encontrar al frente. Recuerden, esta es la parte del frente o de la espalda, porque como se han dado cuenta es idéntica, no existe ningún cambio. Listas las 5 varetas, cierro todo junto y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y nuevamente voy a repetir, miren, toda esta puntada hasta llegar aquí a la señal. Ya llegué a la señal. Cerré las 5 varetas juntas y ahora cuento 1, 2, 3 cadenas, tomo doble lazada y en este hoyito siguiente, como pueden ver, voy a tejer la última vareta. Está lista una cadenita de seguridad y dejé alrededor de 10 centímetros y así está lista esta parte. Ahora voy a la siguiente. Esta parte es la que ya está lista y aquí voy a realizar la fila para unir. Vamos a atar el hilo justamente en esta parte como lo hicimos en la parte anterior. Vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3, 4 cadenas y en este momento vamos a unir en esta parte que me corresponde. Es decir, miren, vamos a contar aquí. 1, 2, 3. En este cuarto hito enganchamos con un punto enano y cuento 1, 2, 3 cadenas. Voy a tomar la lazada y en este hoyito voy a enganchar para tejer la vareta sin cerrar. Nuevamente otra vareta sin cerrar hasta completar las 5 varetas. Están listas, cierro todo junto y ahora 1, 2 cadenas y voy a unir con la parte correspondiente que es justamente, miren, esta parte de aquí. Engancho en la parte central, así como tejimos anteriormente. Nuevamente 1, 2 cadenas, tomo la lazada y nuevamente repito las 5 varetas que se cierran juntas. Están listas y nuevamente 1, 2 cadenas, engancho nuevamente y así quiero que se fijen cómo la unión nos va quedando perfecta. Y así voy a seguir uniendo de esta manera hasta llegar a esta parte, miren de aquí. Así que sigo tejiendo. La unión nos está quedando preciosa. Observen, ya llegué justamente aquí a la señal. Tejí las 5 varetas que se cierran juntas y ahora 1, 2 y 3 cadenas y voy a unir con la parte correspondiente. Cuento 1, 2 en este tercer hoyito, engancho con el punto enano y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 varetas y engancho en este hoyito correspondiente con un punto enano o una cadenita y vamos a dejar alrededor de 10 centímetros y así fíjense cómo la unión nos queda perfecta. Esta es la parte superior de la manga, es decir, lo que acabamos de unir es justamente esta parte de aquí. Y así como tejí esta manga, tengo que tejer esta parte superior de la misma manera. Ya que están listas las mangas, vamos a dirigirnos a esta parte. Justamente, miren, voy a ubicarme en esta parte de aquí para hacer el terminado de nuestra manga. Quiero que se fijen que até el hilo justamente en esta parte de aquí
porque vamos a hacer una puntada que es muy sencilla, que ya la hemos tejido. Engancho en esta parte, miren, justamente en esta parte de aquí paso el hilo y tejo 1, 2 y 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y en este mismo espacio voy a tejer otra vareta. Voy tejiendo 2, tomo la lazada y otra vareta más. En total tejí 3 varetas. Ahora tomo la lazada y en este espacio voy a tejer una vareta, 2 varetas, 3 varetas y 4 varetas. Está lista. Ahora tomo la lazada y en este espacio siguiente también voy a tejer 4 varetas. Está la número 1. Aprovechamos para ocultar el resto de hilos. Estoy con la número, ya vamos con la número 3 y ahora la número 4. En estos, tanto en este espacio como en este, hemos tejido 4 varetas. Y ahora, miren, en este espacio de aquí, como tejimos al inicio 3 varetas, también tejemos aquí 3 varetas. Voy con la número 2 y ahora con la número 3. Están listas. Y ahora voy a tejer aquí 4 varetas, aquí 4 y luego aquí 3 varetas. Y así de esta manera voy a seguir tejiendo todo el contorno. Estoy culminando ya la fila. Justamente aquí tejí, miren, ya las 4 varetas y voy a enganchar justamente en este espacio de aquí. Paso el crochet y con un punto deslizado voy a unir. Recuerden, la paciencia es fundamental cuando realizamos nuestros trabajos. Está listo y miren cómo nos quedó la manga con esta puntada que es sencilla, pero al mismo tiempo nos queda preciosa. Ahora sí vamos a hacer el terminado final. Tejo una cadena y ahora en cada uno de los ojitos tejo puntos enanos. Nos queda preciosa esta puntada. Y así con los puntos enanos voy a seguir tejiendo todo el contorno de la manga hasta llegar justamente aquí, que es donde empecé. Estoy justamente ya en la parte final. Me toca aquí el último punto enano. Ahora vamos a dejar 10 centímetros. Alamos de esta manera porque miren, ya es el último punto y vamos a ensartar la aguja porque vamos a unir. Quiero que se fijen que aquí es donde sale el hilo y vamos a pasar, miren, justamente por esta parte de aquí. El hilo ahora va a regresar, miren, por donde salió, justamente aquí. Pasamos y alamos ligeramente y así la unión nos queda muy bien. Entonces, por la parte del revés vamos a pasar y vamos a hacer un nudito. Recuerden, es muy importante que nuestras prendas queden muy seguras para que luego no se nos vaya a deshacer nuestro tejido. Y ahora de una manera envolvente vamos a pasar justamente por esta parte donde están tejidas las varetas y se oculta perfectamente todo el resto del hilo. Nuevamente seguimos pasando. Ahora hacemos una puntada hacia atrás. Quiero que se fijen y regresamos nuevamente y ahora sí cortamos. Y así ha quedado lista ya la manga, todo su contorno con el punto enano. Ahora lo mismo vamos a repetir en la otra manga. Listas las mangas, ahora nos vamos a dirigir a esta parte del cuello porque también vamos a hacer un terminado muy bonito y que nos queda precioso en esta blusa tan bonita. Justamente vamos a atar el hilo en uno de estos extremos. Ate el hilo justamente aquí y vamos a tejer puntos enanos. Introduzco el crochet en este hoyito. Al inicio tejo una cadena y ahora en cada uno de los hoyitos voy a tejer puntos enanos. Esta puntada es muy sencilla, pero como siempre les recomiendo, lo sencillo también resulta muy hermoso. Cuando llego, miren, a esta parte de aquí, vamos a tejer, vamos a aprovechar para ocultar todos estos hilos que nos han quedado. Y vamos a tejer 1, 2, 3, y alamos este hilo y 4 puntos enanos. En este siguiente espacio también vamos a tejer 4 puntos enanos. Llevo el primero,
el segundo, el tercero y el cuarto. Justamente, y ahora voy a girar y voy a seguir ocultando todo el resto de los hilos. En cada uno de los hoyitos, quiero que se fijen, miren, justamente aquí vamos a seguir tejiendo puntos enanos de una manera consecutiva y haciendo una ligera presión para que nos queden los puntos con esta textura. Y así, miren, sigo tejiendo todo el contorno del cuello con puntos enanos para llegar aquí donde empecé. Ya llegué justamente aquí donde empecé y también voy a cortar dejando los 10 centímetros para ocultar. Quiero que se fijen, en este momento voy a ensartar la aguja para ocultar de la misma manera que lo hice en la parte del puño, es decir, de la manga. Insertada la aguja de la misma manera que les indiqué, pasamos por esta parte, luego el hilo regresa por donde salió y luego ocultamos de la misma manera como ya les indiqué. Está listo el cuello. Ahora me voy a dirigir y miren a esta parte para realizar una pequeña puntilla idéntica a la que realicé en las mangas. Até el hilo, justamente aquí está. Ya lo até, ustedes también aten en esta parte justamente, miren donde está aquí la vareta. Vamos a tejer de la misma manera como tejimos en la manga. En esta parte de aquí tomamos el hilo y tejo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Y voy a tejer otra vareta. Tomo la lazada y nuevamente otra vareta. En total tejí 3 varetas en este espacio. Ahora tomo la lazada y en este arco voy a tejer 1, 2, 3 y 4 varetas. Tomo la lazada y en este espacio siguiente también voy a tejer 4 varetas. Como les mencioné, de la misma manera como tejí en la manga. Recuerdan que en la manga tejimos siguiendo esta secuencia. En los arcos tejemos 4 varetas. Están listas las 4 varetas y en este espacio de aquí tejemos 3 varetas. Recuerdan la misma secuencia. Y luego de tejer esta fila de varetas vamos a tejer la fila de puntos enanos idéntica. Así que vamos a tejer de la misma manera. Así que yo ya regreso tejiendo estas filas en la parte final de nuestra blusa. Está lista la blusa. Luego de tejer en la parte inferior las varetas y luego el punto enano, nos quedó preciosa nuestra blusa. Las mangas nos quedaron muy lindas. Vamos a hacer un recuento de lo que tejí en la parte superior por si tengan alguna duda. Miren, toda esta parte yo tengo 40 de estos. Es muy importante de estos pétalos. Es muy importante, como les había dicho, que sea un número par de estas puntaditas. En total, quiero que se fijen que miren, desde el centro hacia acá yo tengo 20 y del centro hacia acá 20. Es decir, entre las dos suman las 40 de estos pétalos o de estas labores. Y así, miren, coloqué estas pincitas para que ustedes se fijen cómo va quedando perfectamente distribuida la mitad para cada uno de los lados. Entonces ustedes también percátense que les quede un número par para que no vayan a tener luego ninguna dificultad. Y así ha sido un placer compartir este tutorial con todos ustedes. Espero que den el like y sigan viendo mis tutoriales porque semana a semana les comparto nuevos diseños. Nos vemos.